Ni siquiera se tomaron ese momento de investigarlo, ni siquiera le dieron un derecho de palabra a defenderse, que es el derecho que tenemos todos. Ni siquiera lo presentaron ante un juez, solamente lo montaron en un avión como una basura. Yo quiero justicia porque él es un músico, él es un padre de familia, él no conoció a su hija, él se fue cuando yo estaba embarazada para cumplir un sueño. Ahora no tiene ni el sueño ni a su familia. Le raparon todo su cabello, le violentaron su integridad, en el sentido de que lo más sagrado que tenemos la persona es el cuerpo. Él no es ningún criminal, él no hizo nada. Lamentablemente lo que él hizo fue entrar a ese país de manera ilegal. Dar fe y testimonio que mi hijo no tiene ni antecedentes penales. Mi hijo es un muchacho bueno, trabajador. Soy la mamá de Eduardo José Hernández Herrera. Mi hijo tampoco pertenece a ningún tren de Aragua. Él se fue a buscar un buen futuro para su hijo. Aquí la mamá de Andy Javier Peroso. Mi hijo se fue por un buen futuro y mira lo que hicieron con ellos, engañarlo, porque eso fue lo único que hicieron con ellos, engañarlo. Son unos muchachos sanos, pueden averiguar todo lo que quieran, ellos son unos muchachos sanos. ¿Las escuchan? ¿Acaso no sienten el alma en sus voces? La verdad repleta de sentimiento que brota en cada palabra, la impotencia ante la injusticia, la barbarie y la xenofobia. Son madres y esposas de algunos de los venezolanos deportados por el presidente de Estados Unidos Donald Trump a El Salvador. Sus testimonios dan la vuelta al mundo. La BBC, Telemundo 51, The New York Times, Bloomberg, Núcleo Noticias, Crónicas de Chile. Grandes y pequeños medios cuentan las historias desgarradoras de familias que no se explican, que hacen sus hijos, esposos, hermanos, padres, en el centro de confinamiento del terrorismo, conocido como Cárcel Secot en El Salvador, más del 90% de ellos sin antecedentes penales. Bienvenidos al 11º episodio de Voces del Alma, una entrega dedicada esta vez a las historias humanas detrás de las políticas migratorias y los titulares sensacionalistas. Hoy nos adentramos en un tema que ha sacudido a la región y, por qué no, también al mundo: las deportaciones masivas desde Estados Unidos a El Salvador, impulsadas por el presidente Donald Trump y respaldadas por su homólogo Nayib Bukele. Bajo el pretexto de combatir el Tren de Aragua, una banda criminal venezolana, cientos de personas han sido enviadas a la megacárcel Secot en El Salvador sin pruebas sólidas de su culpabilidad. En este episodio cuestionaremos la criminalización de la migración, la narrativa que convierte a los migrantes en monstruos y la actitud servil de Bukele, quien parece aprovechar estas deportaciones para reforzar su imagen de hombre fuerte, cuando en verdad su postura no es más que la continuidad del servilismo a quien ocupa el despacho Oval de la Casa Blanca. Escucharemos testimonios reales de familiares que claman la inocencia de los deportados. Antes de empezar, un dato. Según la organización no gubernamental Human Rights Watch, de los 238 venezolanos deportados a El Salvador en marzo de 2025, al menos 101 fueron detenidos por simples infracciones migratorias, no por crímenes. El 75%, 179 de los 238, no tenían registros criminales conocidos ni en Estados Unidos ni en el extranjero. Entonces, ¿quiénes son realmente los deportados? Vamos a descubrirlo. Para entender esta historia, debemos mirar el contexto. En su segundo mandato, Donald Trump intensificó su retórica antimigrante. Prometió la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos. En febrero de 2025, declaró al Tren de Aragua una organización terrorista global y, amparado en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma de tiempos de guerra, comenzó a deportar a cientos de personas a El Salvador, un país que no es el hogar para muchos de ellos.
Esta ley, usada históricamente para internar a japoneses americanos durante la Segunda Guerra Mundial, permite expulsiones sin debido proceso. Pero, ¿qué pruebas hay de que los deportados son criminales? Según la Casa Blanca, se basan en inteligencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocido por sus siglas en inglés como ICE, pero no han presentado evidencia pública. Por su parte, Nayib Bukele acogió estas deportaciones con los brazos abiertos. En febrero, tras reunirse con el secretario de Estado Marco Rubio, ofreció su megacárcel Secot para albergar a los deportados a cambio de $6 millones. Bukele se presenta como un aliado clave de Trump, pero críticos, como Juan Papier de Human Rights Watch, advierten que esta colaboración podría estar convirtiendo a El Salvador en un Guantánamo centroamericano. La pregunta es absurda. Yo no tengo el poder para devolverlo a los Estados Unidos. Acabamos de convertir la capital mundial del asesinato en el país más seguro del hemisferio occidental. Y usted quiere que volvamos a soltar criminales para ser de nuevo la capital mundial del asesinato. No, eso no va a pasar. Esa frase de Bukele, dicha en abril de 2025, durante la primera visita oficial de un presidente latinoamericano a la Casa Blanca en el segundo gobierno de Trump, resume su postura. Pero, ¿qué pasa con los inocentes atrapados en esta red? Las familias de los deportados alzan la voz y sus historias muestran una realidad muy distinta a la narrativa oficial. Vamos ahora al corazón de este episodio, las voces de quienes sufren las consecuencias de estas políticas. En el barrio Los Pescadores, en Maracaibo, Venezuela, las familias están en duelo. Identificaron a 4 jóvenes deportados a El Salvador en un video publicado por Bukele, donde se le ve rapados, esposados y rodeados de policías. Escuchemos sus historias. De 29 años es Mervin Yamarte, un muchacho apasionado del softball que fue apresado en una cita migratoria y castigado por tener tatuajes. Así lo contó su hermano. Sí, buscaban tatuajes por la banda del Tren de Aragua. Lo que más se escucha es que nos están involucrando a todos los venezolanos por cualquier tatuaje. La madre de Vladimir Vera, de 33 años, quien fue operado recientemente en Estados Unidos de un problema pulmonar causado por su oficio de soldador, está afligida por ver a su hijo inocente y enfermo tratado como un terrorista. Y pues los están catalogando como el Tren de Aragua, pues realmente mi hijo no pertenece a ese grupo. Él es un muchacho de trabajo, de bien, y él está muy delicado de salud. Natalia Sánchez, desde Chile, relata paso a paso la cronología del proceso violatorio de los derechos humanos contra su esposo músico, nombrado Arturo Suárez Trejo, que se imaginó que volvería a Caracas. Él un día me llamó muy contento porque lo iban a deportar a Venezuela. Okay. Eso fue el jueves 13 de marzo. El viernes 14, según lo iban a deportar, a ellos lo mandaron a cambiarse y lo formaron en la cárcel en filas para ser deportado. Lo retuvieron ahí por muchas horas. Luego le dijeron que tenían que devolverse, de nuevo a sus celdas porque se había suspendido el vuelo por cuestiones climáticas. Al siguiente día no supe nada de él y yo, en mis pensamientos, yo dije, seguro viene camino a Venezuela, va en el avión, tranquila. Hasta que me salió una noticia de El Salvador, empezó a salir la noticia de que llevaron a 200 venezolanos a la cárcel El Salvador, a una cárcel terrorista. Cuando yo leo la noticia, yo no lo creía. No creía que él estuviera ahí, hasta que entré a una página y vi una foto de varios detenidos que tenían el cabello rapado. En mi curiosidad yo le hago zoom y uno de ellos me pareció muy similar a mi esposo. Cuando veo, lo reconocí por un tatuaje que él tenía en el cuello. Eso fue algo para mí muy fuerte. Yo seguía sin creerlo, se lo mandé a varios amigos, comparando, muchas personas que lo conocen, y sí, me confirmaron, sí eran ellos. Esto para mí fue algo inexplicable. Nosotros tenemos una hija de 3 meses, él se fue cuando yo estaba embarazada, él es cantante, compositor, él fue a cumplir sus sueños, no es ningún delincuente.
Él cuando fue detenido, a él lo llevaron primero a una comisaría. En esa comisaría le hicieron su respectiva investigación y según el abogado, él no tenía ningún cargo. No le dejaron ningún cargo federal y lo trasladaron a la cárcel de Stewart, Georgia, para ver lo de su tema migratorio, para presentarlo ante un juez. El juez era el que iba a decidir si lo deportaba o él podía pelear su caso desde la cárcel. Tratamos de pagar una fianza. La fianza se la negaron porque él no tenía un delito federal. Entonces, si no hay delito, no hay una fianza. Él tenía para presentarse ante el juez el 2 de abril de 2025 a las 8:30 de la mañana. A él no le dieron ni la oportunidad de presentarse ante un juez a defenderse. Al abogado no le dieron la oportunidad de presentar todas las pruebas de que él no pertenece al Tren de Aragua. Yo tengo todas las pruebas de los trámites de sus papeles, tengo los antecedentes. Él es una persona, él es cantante, compositor, como le digo anteriormente, él es músico, él ha ido en constante crecimiento. Él estuvo en Colombia, legal. Tengo los antecedentes penales de Colombia. Él estuvo en Chile, legal. Contemporánea y definitiva en trámite. Tengo los antecedentes penales de Chile y los antecedentes de Venezuela, por supuesto. Yo entro a la página del sistema judicial de los Estados Unidos con su número de A de los Estados Unidos y no aparece en ningún lado. Como si no existiera. Un detenido en los Estados Unidos como Arturo Alejandro Suárez Trejo no existe. Para Mirelis Cacique, madre de Francisco José Cacique, de 24 años, es inexplicable qué daño puede causarle a Estados Unidos los tatuajes de su hijo. ¿Qué problemas hay con ser venezolano? Mi hijo no pertenece a ninguna banda delictiva, ni en Estados Unidos ni en Venezuela, no pertenece al Tren de Aragua, no es ningún delincuente. Él toda la vida, desde que salió de aquí, es un chamo, tiene 24 años, pero lo que ha sido es barbero. Lastimosamente sí, tiene sus tatuajes, porque le gustan sus tatuajes que también mayormente tienen que ver con su familia, nombre de sus abuelas, nombre de sus hermanas, nombre de su mamá, y reforzados con unas rosas, con cosas que seguramente a él le agradaban, eran de su gusto, pero no tienen nada que ver con ninguna banda delictiva. Entonces, quisiera que la gente tuviera un poquito de empatía en eso. Muchas cosas que sí, hay muchas cosas, pero también hay gente buena, no todos somos malos, no todos estamos metidos en el Tren del Agua, no todos somos delincuentes. Hablemos claro, la colaboración de Bukele con Trump no es solo un negocio de $6 millones, es una estrategia para consolidar su imagen global como el presidente anticrimen. ¿Pero a qué costo? Bukele ignoró órdenes judiciales, como la del caso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado por error pese a tener estatus legal en Estados Unidos. Cuando el Tribunal Supremo ordenó su regreso, Bukele respondió: ¿cómo voy a enviar a un terrorista a Estados Unidos? Esta retórica no solo desafía la justicia, sino que perpetúa un sistema de detenciones arbitrarias. Bajo el régimen de sección, en El Salvador, más de 83.000 personas fueron arrestadas, muchas sin pruebas. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dejó en claro que el gobierno de Nicolás Maduro exigirá en todas las tribunas el respeto a la justicia, y El Salvador tendrá que rendir cuentas por ser la cárcel latinoamericana de Donald Trump. El Salvador firmó el Estatuto de Roma, por lo tanto lo está violando, ya que de entrada son detenidos y deportados por ser venezolanos. Segundo, han sufrido tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tercero, han sido privados ilegalmente de su libertad. Podemos ver aquí un caso insólito, el de Arturo Suárez, un artista que incluso Rubén Blades ha lanzado su voz de protesta por su libertad. Otros son deportistas, otros son personas que estaban en su momento de ser detenidos trabajando. ¿Y cuál es la única prueba de delito que le incriminaron? Quiero que se sepa bien y el mundo lo entienda. El de ser venezolanos, ciudadanos venezolanos. La narrativa de Trump y Bukele depende de deshumanizar a los migrantes, de despreciar a los más vulnerables con el objetivo de presionar a los gobiernos latinoamericanos. Trata también el magnate republicano
de desviar la atención de controversias internas sobre la gestión económica o conflictos en el Congreso y mostrar esa imagen de líder implacable que cumple sus promesas de campaña. Las voces del alma de las familias venezolanas víctimas de las redadas trumpistas contra los migrantes no se apagarán. Sus hijos, esposos, hermanos no son criminales. Son víctimas de una maquinaria cruel que convierte la migración en delito y la pobreza en condena. Trump, con su retórica de miedo y sus cárceles de espectáculo, no buscan justicia, buscan poder, control y titulares. Cada deportado enviado al infierno del Secot es una prueba de su desprecio por la humanidad. Esto no es solo una política, es una guerra contra los vulnerables, una farsa que deshumaniza a quienes huyen de naciones sancionadas por el mismo Estados Unidos. La mejor ayuda que podemos darle es no callar, y mientras ellos construyen muros y cárceles, nosotros debemos alzar puentes de verdad, esos que explican realmente quiénes son los venezolanos deportados por Trump a El Salvador. Hasta aquí el 11º episodio de Voces del Alma. Nos vemos pronto, con la esperanza de que no sean más inocentes los confinados a El Salvador.